Hay una mosca dando vuelta acá que parece que es la época de las mosquitas o de las moscas. Este, bueno, vamos a empezar con alteraciones metabólicas. Solamente voy a hacer hincapié acá en la cetoacidosis diabética, porque me parece que es la principal causa y las demás no son tan relevantes, igual casi. Yo solamente nombro la acidosis láctica, nada más que se ve en los cuadros de shock, que eso lo vamos corrigiendo a medida que hacemos el tratamiento. Eh, alteraciones metabólicas. Bueno, vamos a decir un poquito qué sería acidosis metabólica. ¿Me quería ayudar, Andrés? Sí, sí, Gracias. acidosis metabólica. La acidosis metabólica es un trastorno ácido-base frecuente en pacientes críticos. Se caracteriza por un pH menor a 7,35, bicarbonato bajo, exceso de base bajo y PCO2 baja, etc. Las causas: diarrea, vómito, insuficiencia renal leve, eh, soluciones fisiológicas. Y a veces nosotros lo provocamos al paciente en tener acidosis metabólica porque tenemos que hiperhidratarlo o lo hidratamos más de lo que corresponde, y eso le puede provocar una acidosis metabólica. Por eso está puesta la solución fisiológica como causa. Sepsis graves, cetoacidosis diabética, intoxicaciones por metanol, convulsiones, insuficiencias renales graves, fístulas pancreáticas y biliaris, etc. Es importante determinar la causa y tratarla. Gracias. Eso sería un muy grande, digamos, causas y mecanismos en que ocurre la acidosis metabólica. Esto se lo dejo para que lo lean en algún momento, que ahora le voy a pasar la clase. Pero bueno, que sepan que tener acidosis metabólica evidentemente es más común de lo que uno cree, y puede estar dado por diferentes causas o patologías. Y bueno, uno siempre tiene que hacer énfasis en tratarlas, y nosotros vamos a hablar no de la diabetes, sino de la cetoacidosis diabética. Por ejemplo, habló del tratamiento de la acidosis láctica. Bueno, se trata de la causa desencadenante, que además hay que realizar la reanimación cardiopulmonar para mejorar el transporte de oxígeno en cuadros de shock, o la suspensión de la metformina o los antirretrovirales, a veces son causa de este tipo de acidosis. Eh, pero bueno, esto lo dejo ahí como en el tintero. Vamos a hablar de esta patología. No sé si alguien más me quiere ayudar. Bueno, voy a hablar un poquito yo, después te pido ayuda de vuelta, Andrés. La cetoacidosis diabética, a pesar de ser prevenible, es una complicación seria y frecuente de la diabetes mellitus tipo 1, que serían las diabetes generalmente que debutan en menores de 30 años. La mortalidad de la cetoacidosis ha disminuido en los últimos años debido a que hay mejor comprensión de la fisiopatología y consiguiente optimización del tratamiento. En los últimos 20 años, no se crean que es hace mucho, los determinantes de glucemia, el pH, el bicarbonato han sido en la práctica médica la guía de las decisiones terapéuticas, pero desde que se incorporó la determinación de cuerpos cetónicos, es una herramienta que contribuye a un mejor enfoque y dinámica del manejo clínico. Es eficaz y fiable para el diagnóstico de cetoacidosis diabética y la valoración de la respuesta al tratamiento. ¿Se acuerdan que uno cuando pide un laboratorio, una sospecha, cuando hay una hiperglucemia y el paciente tiene otros síntomas, pueden ser gastrointestinales, o que ya manifieste una infección o abandono del tratamiento, o esté un poquito nubilado? Eso, pensar en la cetoacidosis y siempre pedir cuerpos cetónicos porque eso nos confirma a nosotros que está en cetoacidosis diabética. Acá vamos a hablar un poquito de algunas definiciones, algunas consideraciones fisiopatológicas. Esta se va a caracterizar, bueno, por una glucemia elevada, por acidosis y cetonemia, como decíamos recién, junto con el síndrome hiperosmolar
hiperglucémico, perdón, no hipoglucémico, hiperglucémico, es una de las complicaciones más graves de la diabetes. El síndrome hiperosmolar hiperglucémico se da en los adultos, generalmente en los pacientes con diabetes tipo 2. Espérate, lo voy a cambiar ya mismo porque me voy a olvidar. Hiperglucemia. La cetocidosis diabética es más frecuente en el individuo joven, con predominio en el sexo femenino. Es consecuencia de una deficiencia renal o relativa de insulina, que se acompaña de un aumento de hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, el cortisol, hormona del crecimiento, catecolaminas, etc. Este desequilibrio hormonal es responsable de glucogenólisis, lipólisis y gluconeogénesis hepática, con un aumento considerado de ácidos grasos séricos como sustrato alternativo para obtener energía, que es lo que piensa el cuerpo que no está teniendo energía, entonces tiene que crear más azúcar, porque eso es lo que interpreta el organismo, ¿no? Este proceso se conoce como cetogénesis y es un mecanismo adaptativo básico y eficaz, que normalmente, o sea, todos lo tenemos cuando nosotros hacemos entre una comida y otra, que hay momentos que, o no sé, pasamos más tiempo sin comer, o durante la noche, que a veces nos acostamos temprano y hasta el día siguiente no comemos, o no cenamos, lo que sea. El cuerpo va haciendo este trabajo y lo hace muy bien, porque siempre tenemos un nivel de azúcar en la sangre que es normal. Empieza a exagerar cuando no percibe que hay una insulina que te va corrigiendo, normalizando los valores de glucemia, entonces cree que el cuerpo necesita más energía, y ese sería más o menos el proceso por lo que el organismo crea mayor, digamos, glucemia, porque piensa que el cuerpo no tiene energía. Y bueno, ustedes saben que el cerebro sin glucemia, bueno, morimos, entonces esa es la respuesta exagerada que tiene el cuerpo, pero es ante este estímulo, que le falta este estímulo de la insulina. Pero en contexto de deficiencia de insulina, grandes cantidades de cuerpos cetónicos se acumulan y se van a derivar en una acidosis. ¿Por qué es tan mala que haya acidosis en nuestro organismo? Porque eso inestabiliza las proteínas, que las proteínas son las que están en nuestras membranas celulares, entonces empieza a haber destrucción celular. Por eso es tan malo que exista acidosis en la sangre, y por eso el tratamiento hay que ser cuando se detecta, sea rápido, que sea oportuno y que sea agresivo, se dice. Bueno, perfil metabólico de la cetoacidosis diabética. Cuando tenemos un laboratorio y decimos, bueno, este paciente tiene cetoacidosis. Hay cetonemia, que sale positiva cuando es mayor a 3 milimol litro, o en la orina hay cetonuria, porque a veces no tenemos la tirita para hacer los reactivos en sangre, pero sí en orina se ven en las tiras reactivas una cetonuria mayor de 2, ya digamos, cambia de color o la tira reactiva. Si la glucemia es mayor de 200, o si sabemos que el paciente ya tiene una diabetes mellitus conocida, y el bicarbonato de sodio está menor de 15, o un pH, porque puede estar acompañado o no, venoso de menor de 7,3. Eso serían lo que encontramos en el laboratorio. La insulina, ¿por qué es tan importante el tratamiento de la cetoacidosis con la insulina? Porque esta restaura la normoglucemia, disminuir la producción hepática de glucosa, aumentar la capacidad de glucosa, la captación, perdón, de glucosa por el músculo y el tejido adiposo, e inhibe la secreción de glucagón. Esa sería la función de la insulina. Hay factores precipitantes, ¿no?, habituales de la cetoacidosis diabética en el síndrome hiperosmolar hiperglucémico,
que pueden ser, generalmente son las infecciones, que pueden ser como neumonía, gastroenteritis, infecciones urinarias. Pueden ocurrir también secundario a pacientes diabéticos que hayan sufrido un trauma, que presenten una pancreatitis, que estén con un síndrome coronario o que sea secundario a consumos de drogas o alcohol. También existen otras causas de factores desencadenantes, como la transgresión alimenticia, a veces para el diabético, como a veces para todos nosotros es difícil seguir una dieta, eh, entonces hay transgresiones alimentarias que te llevan a una cetoacidosis diabética o, bueno, o sea, lo mismo sería abandono de la dieta, no quieren comer, hay pacientes que no quieren comer, que se pasan las horas de ayuno y entonces el cuerpo responde, o porque abandonan el tratamiento, porque acuérdense de que es difícil, evidentemente, llevar un tratamiento de forma crónica y ser amiga de tu enfermedad, digamos, ¿no? De que será tu compañera de por vida, es difícil porque lo vemos muy seguido en el hospital. O bien porque es el debut de la enfermedad de la diabetes o existe un embarazo. Por eso todas las mujeres que están en edad fértil eh, hay que hacer un test de embarazo cuando ingresan al hospital. Porque pueden ser que cumplen todos los requisitos y dicen, no, yo hago bien la dieta, me doy la insulina, y aún así estoy con esta situación y no sabe que está embarazada, puede ocurrir. Así que sí, eso es importante. Con respecto al síndrome hiperosmolar hiperglucémico, existe insulina suficiente para no desarrollar cetosis. Esto va a ser una parte así como pesadita, pero bueno, tienen más o menos, sí, yo se los cuento. Aunque existe insulina suficiente para que no desarrolle una cetosis, aunque sí una hiperglucemia, que alcanza valores séricos mayores que la cetoacidosis diabética. Generalmente un paciente, generalmente es adulto, que no tenía esta enfermedad, ingresa con valores de glucemias de 400, de 500, de 600. Generalmente el síndrome hiperosmolar hiperglucémicos son glucemias de 600, que el cuerpo bueno, lo tolera. O que no sabía que era diabético y por eso siempre se dice que como este es más silente, no es de presentación eh, aguda como es la cetoacidosis diabética, se dice que generalmente el adulto mayor o el adulto ya tenía la diabetes hace más tiempo desde que, mucho antes de ser diagnosticada. La sintomatología se instala muy lentamente, ya que la generación del estado hiperosmolar lleva mucho tiempo, entonces el cuerpo se puede ir adaptando. Al contrario, como le decía recién de la cetoacidosis, los síntomas son más, es una sensación más aguda y aparece tempranamente. Los pacientes que desarrollan cetoacidosis diabética presentan una limitación en la elevación de la glucemia debido a la mayor glucosuria en contexto de un alto filtrado glomerular. Generalmente vos vas liberando el azúcar por la orina, por eso es que no llegas a valores de 600 como es en la otra patología. Bueno, existe Perdón, Lore, soy Lea. Yo que trabajo en la guardia, por ahí, o sea, dentro de los síntomas que vemos son las 3 P, que Sí, son, bueno, la poliuria, como estás hablando, polifagia y polidipsia, que son sí, síntomas característicos que presentan los pacientes con cetoacidosis. Obviamente, más allá para corroborar con laboratorios y demás estudios, hacemos el control de glucosa, obviamente, sí. eh, pero son síntomas característicos. Sí, en realidad esos síntomas son de diabetes como tal, no de la cetoacidosis, pero sí, es como que van muy, muy, muy juntos. Generalmente la cetoacidosis tiene más molestia general ellos, pero sí, eso que dijiste es súper oportuno y es así. Esas son tres características que se dan en los pacientes con diabetes, eh, la polifagia, la poliuria y la polidipsia. Es impresionante, es como toma agua, y por ende orina Lore, y así.
La cetoacidosis puede ser que el paciente tiene el aliento como sabor a manzana, ¿era así? Sí, es esa, De acuerdo. la cetoacidosis es esa. Tiene un aliento dulce, a frutas dulces. Ajá. A ver, me quedan 10 minutos, sigo un ratito más. Bueno, como decía, la poliuria determina la disminución del volumen. Ustedes cualquier cosa me van así como me van hablando ahora, seguimos hablando, porque si no se hace un poco re monótona la clase. Disminución del filtrado glomerular y la glucosuria, con la consiguiente elevación de la glucemia. La caída del filtrado glomerular en el síndrome hiperosmolar e hiperglucémico está caracterizado, bueno, por mayor hiperglucemia, porque no se orina tanto en ese cuadro. Hay igual deshidratación, hay marcado descenso del filtrado y menor desarrollo de acidosis metabólica, por eso es más tolerado, digamos. Ahora vamos a hablar un poquito de la presentación clínica, que es lo que me estaban ayudando recién. Los pacientes con cetoacidosis presentan cierto grado de letargo, pueden tener tendencia al sueño o no, tienen un patrón ventilatorio de hiperventilación rápida, que es una respuesta respiratoria. Ustedes acuérdense de que los problemas del riñón lo adapta el pulmón. Y lo hace a través de la respiración como para liberar y bajar esa acidemia que existe en el cuerpo. Estas respiraciones son profundas y laboriosas, son rápidas, profundas y laboriosas. Se llama como si el paciente tuviera hambre de aire. La denominación es respiración de Kussmaul, que era un médico alemán que fue el que la observó, que cuando un paciente empieza así estaba en esta situación. Tiene este aliento a acetona, que decías aquí, Vero, que es un olor excesivamente dulce y afrutado. Ya nosotros ahora con todo esto de la pandemia, ya nadie se acerca a oler el aliento, pero hay veces que son muy fuertes, o sea, llega el aroma, pero antes, bueno, como no existían laboratorios y eso, era muy importante percibir los olores de los pacientes para poder llegar a un diagnóstico. Es frecuente, hay veces que hay dolor abdominal inespecífico, no siempre es porque tengan un dolor quirúrgico, digamos. Se asocia a veces con distensión, a veces hay un poco de hilio, puede haber náuseas y vómitos, es como que el cuerpo te está anunciando que tenés algo malo, que algo no está bien. Puede presentar alteración de la conciencia también. La reposición hídrica para restaurar la volemia es importante, así se puede eliminar los cuerpos cetónicos y la corrección hidroelectrolítica, porque el paciente estaría en una situación de deshidratación. Entonces, como está deshidratado, está teniendo todos estos cambios en el estado de conciencia o no, y los síntomas gastrointestinales. Esto lo vamos a volver a repasar, pero bueno, debe administrarse la insulina en infusión continua intravenosa a una velocidad de 0,1 unidad kilo hora de una de otra barra de peso por hora. Lo vamos a volver a ver en otras diapositivas. Hay que tener especial atención en los pacientes obesos y en embarazadas. El obeso generalmente va a necesitar mayor unidades de insulina, y en las embarazadas hay que ir confirmando el descenso de los cuerpos cetónicos. Obviamente que son pacientes que van a entrar a unidades de terapia. Todos los pacientes con cetoacidosis diabética tienen que entrar o a terapia intensiva o a cuidados intermedios. Y bueno, y las embarazadas lo tenemos que ver junto con médicos especialistas, ¿no? ¿Cómo se llama? Obstetras o ginecobstetras, dependiendo de la edad gestacional. Siempre hay que tratar la causa, tratar de identificar qué fue lo que lo llevó a estar en esta situación de cetoacidosis para prevenir su recurrencia, más que nada. Acá ahí tenemos un cuadrito de lo que sería la terapia con insulina. ¿Qué efecto buscamos con la insulina? Buscamos supresión de la cetogénesis, reducción de la glucemia, corrección electrolítica, la cinética de la corrección. Hay que reducir la cetonemia, si es que se puede medir, si es muy oportuno. Se supone que tiene que ir bajando a 0,5 milimol por litro por hora.
y el bicarbonato tiene que incrementar 3 miliequivalentes por litro por hora. Con respecto a la reducción de la glucemia, hay que reducir la glucemia aproximadamente 50 miligramos por decilitro por hora, y la corrección de electrolítico más que nada por el potasio, que disminuye mucho en el tratamiento, porque la insulina se lo lleva, lo arrastra al intravascular, adentro de, digamos, de las células, entonces hay que mantenerlo normal. Y si no es ¿Te puedo posible, hacer una pregunta Sí. en relación al potasio? sí, ¿Por qué influye tanto el potasio en el valor de la glucemia? no, porque lo libera, se libera. No es que el potasio sube la glucemia, solamente es liberado al extravascular. Entre todo este Ajá. mecanismo y entre todo esto que está, revolución que está ocurriendo dentro del cuerpo, digamos, puede estar bajo, puede estar alto, eso depende cómo dé el laboratorio inicial. Lo que sí es que con la insulina, cuando arrastra todo para adentro, la glucemia y que todo este mecanismo de la gluconeogénesis y todo lo que está ocurriendo en el hígado y todo eso, se lo lleva al intravascular. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes de que esté normal, porque la hipopotasemia ya sabemos que puede causar problemas cardíacos sobre todo, y que eso, bueno, es muy malo en cualquier ser humano. Ajá, gracias. Y ahí, de ahí más o menos donde viene. Por eso hay que cuidarlo tanto, porque va a dar problemas cardíacos. Y en el arrastre se lleva todo eso. Si cuando vamos evaluando al paciente no es posible, no se alcanzan estos valores, bueno, hay que incrementar la velocidad de infusión de la insulina. El tratamiento hay que tener cuidado y controlar en las primeras 24 horas o hasta que salga del estado de cetoacidosis. El paciente generalmente en 24 horas debe salir de la cetoacidosis diabética y continuar con el tratamiento de la causa que lo llevó a la cetoacidosis diabética, una neumonía, puede ser una ACV, un infarto, la causa que lo haya traído. El potasio siempre debe mantenerse en rangos normales. Con el tratamiento de la cetoacidosis el potasio disminuye y hay que hacer reposición con cuidado y controlar con laboratorio. La hipoglucemia también hay que controlarlo porque hay veces que nosotros, entre todo este tratamiento, hay pacientes que son más sensibles y que hay veces que ese ritmo de infusión que ellos lo ponen como fijo, el paciente por ahí lo necesita un poquito menos o responde muy rápido y hay que colocarle el paralelo de dextrosa. Y acuérdense que la hipoglucemia mata, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con la infusión y con los controles. Una vez que se llega al valor de 200 miligramos por decilitro, hay que colocar el paralelo de infusión de dextrosa al 10% si fuera posible, para prevenir la hipoglucemia. Porque la glucemia no es lo que nos determina a nosotros que el paciente salió de la cetoacidosis. Sino el pH, en realidad los cuerpos cetónicos, el bicarbonato y el pH. Con respecto a... Perdón, Lore. Sí. Por eso es tan importante también el control con laboratorio. Además de hacer el control de hemoglucotest nosotros, ir controlando con laboratorio de la evolución del paciente. Es súper importante. ¿Cómo vamos a empezar con el manejo clínico del paciente? Bueno, vamos a obtener, acá es donde arrancamos todos nosotros. Ya sabemos que el paciente tiene algo, así que hay que colocarle accesos venosos, por lo menos 2. Si se puede, si es que no llegara a ser posible, se le colocará una vía central. Siempre se trata de que sea periférico porque son pacientes que están con una respiración muy rápida, que se puede hacer un neumotórax, que generalmente uno le puedes pedir que esté muy tranquilo, tolerando el decúbito. Entonces, y porque siempre lo mejor son los accesos periféricos, porque la vía central, aunque es buena y que todo el rollo, no deja de ser una puerta de entrada que va directo al corazón, ¿no? Iniciar la infusión de solución fisiológica al 0,9%. E iniciar una infusión de insulina endovenosa, insulina corriente. Colocar sonda vesical, el paciente va a estar en ayuno,
es parte del tratamiento y generalmente son pacientes que están nauseosos y con vómitos y que tampoco es que lo tolerarían. Hay que hacer monitorización metabólica, la glucemia, el pH, la cetonemia, el potasio. En las primeras 6 horas hay que hacerlo cada